Colombiano de Electrofisiología. Hoy en una sesión conjunta con LAHRS vamos a hacer una pequeña revisión de electrocardiografía en pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca, un tema de mucha relevancia en la actualidad. Antes de entender la electrocardiografía de los dispositivos, hay que recordar el comportamiento del sistema de conducción cardíaco. Todos sabemos que el potencial de acción inicial se inicia en las células marcapaso a nivel del nodo sinusal y esas células generan una depolarización que va a hacer que lo primero que se activen sean las aurículas generando la onda P. Posterior a esto, como ven en el video, se da una activación que va a través del nodo AB y después del nodo AB va a pasar por el sistema His-Purkinje, va a despolarizar dicho sistema y por último se genera la activación ventricular denotada por el complejo QRS. Vemos que la onda T es la repolarización ventricular. Y teniendo en cuenta esos conceptos de activación cardíaca, lo que ha tratado de hacer la ingeniería es simular dicha activación eléctrica. Por eso, un circuito de estimulación cardíaca va a estar conformado por un generador de impulsos que no es más que el cuerpo del dispositivo o la carcasa dentro de la cual va a estar la batería y el circuito integrado, que es un microprocesador que se encarga de las funciones básicas del dispositivo. Un sistema de electrodos que lo que va a hacer es una interfase entre el dispositivo y el tejido para administrar esa energía eléctrica que se genera y el tejido. Dicha interrelación es la que va a generar la activación eléctrica y obviamente eso se va a trasladar en una activación mecánica. Y eso debe ser en la misma secuencia de activación sinusal que habíamos explicado previamente. Dentro de los electrodes hay varios tipos de configuraciones. Vamos a tener una configuración coaxial, como vemos aquí, una parte interna, una parte externa y una configuración corradial. Y dentro de lo más grande que vemos en cuanto a la forma de fijar los electrodos al tejido miocárdico, tenemos fijación pasiva, que es utilizando unas lengüetas que se van a adherir a las trabéculas del endocardio o lo que más se usa hoy en día, que es un sistema de fijación activa, que es como una hélice que al liberarlo va a insertarse dentro del endocardio como tal para poder entregar dicha energía. Pero esos electrodos tienen varias formas de configurarse y de acuerdo a la configuración vamos a tener ciertas características electrocardiográficas. Primero vamos a hablar de la estimulación unipolar, en la cual la estimulación unipolar vamos a tener dos polos, uno positivo, uno negativo. El positivo generalmente es el can o el cuerpo del dispositivo y el negativo es la punta del electrodo o cátodo. Entre los dos se genera una diferencia de potencial eléctrico y esa diferencia de potencial de eléctrico o esa corriente es la que va a hacer que se genere la despolarización del miocardio ventricular. Entonces, en ese tipo de estimulación unipolar vamos a tener un campo eléctrico mucho más amplio y podríamos estimular al músculo extracardíaco. Característicamente, en el electrocardiograma del paciente con estimulación unipolar vamos a tener este artefacto de estimulación que va a ser mucho más largo, es lo que nosotros llamamos la espiga unipolar, y vamos a tener un QRS deformado con morfología de bloqueo de rama de las de His, o sea, un QRS ancho, dado que esta estimulación va a ir directamente al músculo y no utiliza el sistema de conducción especializado y por lo tanto al no utilizarlo vamos a tener un QRS más ancho. En cambio, la estimulación bipolar vamos a tener que el electrodo va a tener una punta y va a tener un anillo y vamos a tener un campo eléctrico que se genera entre los dos, por lo tanto, ese campo va a estar localizado alrededor de la punta. Eso va a hacer que el artefacto de estimulación va a ser mucho más pequeño que el visto en el unipolar. Sin embargo, como la captura es de músculo a músculo, vamos a tener también el QRS ancho. Entonces tenemos que la estimulación unipolar va a tener el ánodo, que es el cuerpo, y el cátodo, que es la punta. Y la bipolar, los dos van a estar en la punta del electrodo.
Entonces, como les había dicho, eso también tiene ciertas características y lo más importante para poder identificar los ritmos estimulados es conocer cómo es la activación en las derivadas que miran el ventrículo derecho, principalmente B1, y que miran el ventrículo izquierdo, principalmente B6 o D1. Cuando la activación se genera en el ventrículo derecho, como en la mayoría de los electrodos colocados, B1 va a tener una deflexión negativa por la regla básica de la activación eléctrica. Toda derivada que ve una activación que se origina en ella va a dar deflexión negativa y toda derivada que está en la parte opuesta a esa activación va a dar una deflexión positiva. Por lo tanto, todos los ritmos estimulados del ventrículo derecho generalmente van a dar QRS con morfología negativa en B1, o sea, con morfología de bloqueo de rama izquierda. Si el estímulo viene del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en un resincronizador, vamos a tener que esa activación va de izquierda a derecha y por lo tanto B1 va a observar una deflexión completamente positiva y B6 una deflexión negativa. Otro punto a tener en cuenta es la integridad de los electrodos y una forma de nosotros podernos darnos cuenta que un electrodo está íntegro es cuando hacemos telemetría evaluando la impedancia. Y vamos a encontrar varias cosas. Cuando hay una fractura total del electrodo, no hay paso de energía y vamos a encontrar números de impedancia mayores a 1000 ohmios, generalmente dependiendo del fabricante. Pero si además se fractura el electrodo y se fractura el aislamiento, o sea que hay pérdida total de todo, el valor de impedancia puede ser dado en 9999. Es raro encontrar esto. Y obviamente al tener fractura del electrodo no va a haber captura porque no es capaz de pasar el estímulo y llegar a la interfase del tejido. Cuando lo que está lesionado es la silicona o el recubrimiento del electrodo, va a haber pérdida de energía a través de esta y se va a depletar más rápido la batería del dispositivo. Y eso se caracteriza por unas impedancias menores a 250 ohmios. Entonces son puntos a tener en cuenta. Estos electrodos son capaces de detectar el ritmo propio del paciente y al detectar el ritmo propio, ellos generan unas respuestas. Y lo que vemos es esto, vamos a tener latidos estimulados con adecuada captura y vemos que este es un latido propio, miren que es completamente angosto a diferencia del estimulado y en ese momento que se hace el latido propio, el dispositivo se inhibe y genera un nuevo ciclo de estimulación y así sucesivamente. A veces encontramos que el nivel de detección no es el adecuado y cuando este número de detección no es el adecuado, pueden darse defectos de sobresensado y de subsensado. Cuando tenemos un subsensado, quiere decir que el número programado está muy alto y el equipo no es capaz de detectar ciertos latidos propios o ondas propias. Como vemos aquí, latido capturado, latido propio, pero no fue capaz de detectar la onda P y generó un estímulo, pero como estaba en periodo refractario, no fue capaz de generar una depolarización ventricular. Volvemos a un latido propio que no fue detectado y volvemos a un latido capturado. Esto es con el subsensado y eso se puede arreglar con cambios en la programación. En cambio, el sobresensado, el número es tan bajo que todo puede ser detectado como latido propio, inclusive la línea isoeléctrica, y eso hace que captura, sensado y que en este momento esto lo interpretó como latido propio y el equipo se inhibió y no generó el estímulo. Aquí no hablamos de falta de captura porque como ven no hay un artefacto de estimulación. Aquí vemos otro ejemplo en el cual se ve un latido auricular capturado, un latido ventricular sensado, miren que es angosto y vemos que acá hay un defecto de sensado atrial y un defecto de sensado ventricular. ¿Por qué atrial? Porque se generó un estímulo de la onda P. Obviamente, como es un estímulo en la aurícula, no es capaz de generar un cambio en el QRS y el siguiente estímulo que por secuencia le correspondería al electrodo ventricular cayó en el comienzo de la onda T, eso es periodo refractario y no es capaz de generar una despolarización ventricular. Vemos aquí que hay un defecto del sensado
estímulo, captura, y en este punto debió generar un estímulo y se inhibió. ¿Por qué? Porque hay un sobresensado en esta zona. Y eso se puede acomodar con programación. En cuanto a la nomenclatura, estas son las reglas básicas de nomenclatura. Tenemos una cámara estimulada, una cámara sensada, el modo de respuesta al evento y la programabilidad. Entonces, si la cámara estimulada es ninguna, se marca con la letra O. Si la cámara sensada es ninguna, se marca con la letra O. Y si el modo de respuesta es ninguno, se marca con la letra O. Si tenemos un equipo que es unicameral, o sea, de un solo cable y lo tenemos solo en la aurícula, y la cámara que sensa es esta aurícula, por eso se demarca AA. Y la respuesta va a ser inhibición, y por eso el nombre de AAI. Si es unicameral y está el ventrículo, por eso la cámara estimulada es ventrículo, la cámara detectada es ventrículo y las respuestas puede ser o inhibición o trigger. Generalmente uno lo demarca como BBI. Y en los bicamerales que tenemos dos cables vamos a tener doble cámara estimulada, doble cámara sensada y la respuesta va a ser dual. Entonces, como vemos en este paciente estimulado con dos electrodos, vamos a tener aurícula estimulada y ventrículo estimulado con captura de ambos en forma secuencial. Y vemos que la programación es en modo unipolar, como lo vemos aquí. Y uno puede saber dónde está colocado el electrodo, si en el ápex o en el tracto de salida, por la misma regla que les había dicho previamente. Si tenemos un electrodo en el ápex, D2, D3 y ABF van a ser negativos porque ahí se genera la activación. Y las otras derivadas van a tener como ABL que vemos aquí y ABR de flexiones positivas porque la activación va de izquierda a derecha. En cambio, si el electrodo está en el tracto de salida, como se está colocando la mayoría, vamos a tener un D2, D3 y un ABF que van a ser positivos porque la activación va de arriba hacia abajo, todo lo contrario. Cuando tenemos un electrodo de un marcapasos, si es solo o activado en unicameral o de un solo cable, vamos a tener estas interpretaciones. Estímulo con captura, latido propio con adecuada detección. Pero si el paciente tiene un bloqueo AB completo, podemos encontrar dos cosas. O que estemos disociados, o sea, captura de ventrículos y aurículas independientes, o que haya conducción de ventrículo a aurículo, que también se puede dar. Y lo ideal es que este tipo de pacientes tengan el cable auricular para que haya sincronía AB, o que estemos en presencia de fibrilación auricular, en la cual se va a ver la captura ventricular con la línea de base de fibrilación auricular. A veces algunos latidos pueden tener lo que se llama la fusión ventricular. Vean este latido capturado que es ancho y vean este otro latido que no es completamente ancho ni completamente delgado. Estos son latidos de fusión. Parte de la activación es por estimulación y parte de la activación es por depolarización propia. Y no son anormalidades, sino son curiosidades que se pueden presentar en los electros de pacientes con dispositivos. En el paciente con marcapasos bicamerales podemos tener estimulación bicameral con captura bicameral. Vemos que hay artefactos de estimulación con capturas y la clave es el QRS ancho. Podemos tener estimulación atrial con captura atrial y conducción auriculoventricular, como se observa aquí. Estimulación bicameral con captura auricular. Aquí hay una falla de la estimulación, vean que no hay más estímulos. Aquí hay otra vez el defecto de subsensado. Y por último, para terminar, la única estimulación en la cual el QRS es angosto es en la terapia de resincronización cardíaca, en la cual el QRS debe ser angosto para indicar que estamos haciendo una adecuada terapia de resincronización. Comenzamos con un QRS ancho y al lograr la estimulación biventricular logramos mejorar la sincronía de la conducción y logramos que el QRS sea menor a 120 milisegundos, siendo adecuado para el paciente. Muchas gracias.